buenas tardes, te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Me da mucho gusto estar contigo esta tarde. Estamos en Semana Santa ya. Y lógicamente que ya este tiempo de Semana Santa es un tiempo propicio para que enfoquemos nuestra mente en lo verdaderamente importante que es el misterio de la redención, el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor que van a tener lugar en Jerusalén. Y en esta ocasión he querido tener esta sesión con ustedes, pues para tener una charla, incluso para tener un momento de lectura acerca de un tema que a mí personalmente me resulta muy interesante, tan interesante que por eso es que escribí un libro sobre el mismo, y es el tema de Judas, Judas el Iscariote. Y en esta ocasión lo que quiero que reflexionemos juntos es acerca de la fecha, el día en el que murió Judas, el día en el que murió Judas. ¿Qué día habrá muerto? ¿Habrá muerto el mismo jueves por la noche después de que traicionó a Jesús? ¿O habrá muerto el viernes? ¿O quizás murió el sábado? ¿O murió el domingo o después del domingo? No es una respuesta realmente tan fácil. Hay que considerar diferentes detalles que nos ofrecen las escrituras para poder de ahí tratar de deducir qué día en realidad murió Judas. Cuando vemos las películas, pues pareciera que casi es simultáneo a la crucifixión, ¿verdad? O que sucedió tantito antes o casi al mismo tiempo. En las puestas en escena, en los teatros, pues es igual, pero realmente qué día. A mí es un tema que me resulta muy interesante y por eso es que en esta ocasión quisiera compartir contigo un fragmento de mi libro sobre el tema Judas, traidor o instrumento de Dios, para pues para ver qué podemos analizar. Es un libro que realmente, sabes que se me ocurrió una noche, estaba trabajando yo en un libro que se me ha quedado en el tintero y que no sé, yo creo que me voy a morir sin terminarlo porque como me ha costado trabajo, es un libro de espiritualidad. Y quería yo sacarlo para cierta Semana Santa. Era Cuaresma, estaba yo trabajando en él, pero por más que pensaba no me venían ideas, me costaba mucho trabajo. Entonces me fui frustrado una noche a la cama de que no tenía el avance que yo quisiera. Y pues yo creo que en medio de la frustración estaba en cama a oscuras y de pronto se me ocurrió la idea. Y dije, bueno, ¿y si escribiera un libro acerca de Judas que respondiera la pregunta tan común? ¿Judas actuó por cuenta propia? Es decir, ¿fue un traidor? ¿O más bien a Judas lo envió Dios con la misión de que traicionara a Jesús para que eso desencadenara su prendimiento y luego su crucifixión que era necesaria para nuestra salvación, ¿no? Es una pregunta muy común y no es cuestión de opiniones, solamente una es la respuesta y en justicia solamente una puede ser la respuesta, porque si fue un traidor, pues entonces fue el peor de los criminales, porque cometió no solamente un homicidio, sino un deicidio incluso, mató a Dios. Pero también, déjenme aquí desactivar estas notificaciones. Eh, pero si por el contrario fue un instrumento de Dios, pues entonces Judas realmente no tiene una responsabilidad moral, simplemente hizo su papel, ¿verdad? Entonces no es una pregunta que te digo que se responda con una opinión. En justicia solamente una puede ser la respuesta. ¿Y de dónde sacamos la respuesta? ¿Nos ponemos a especular o vemos qué dicen las escrituras y de ahí llegamos a la conclusión? Entonces se me antojó hacer el desarrollo de un análisis bíblico para precisamente llegar a la conclusión de esa pregunta y poder exponerla desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista histórico, ¿verdad? Y así resolverlo y al mismo tiempo pues ir aprendiendo más acerca de los evangelios, pero todo con relación a Judas. Entonces, pues en ese mismo momento me volví a levantar de la cama y me regresé al teclado y comencé a escribir y a partir de ahí, bueno, fueron noches y noches y noches de investigación y de bosquejar el libro y de escribirlo y todo eso. Llegó un momento en el que Judas era casi mi mejor amigo porque todo el tiempo estaba pensando en Judas, precisamente por todo lo que estaba investigando y por estar pensando cómo plasmar las ideas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es un libro que a mí me gusta mucho por todo el trabajo que hubo detrás
y que yo sé que las personas que lo leen también lo disfrutan mucho. Toda la gente me ha dado una retroalimentación muy consistente. Dicen que lo empiezan a leer y no lo pueden soltar hasta que lo terminan. Dicen que lo sienten como si fuera una novela de misterio. Y es muy interesante porque en realidad el libro ofrece un análisis bíblico, pero yo mismo me di cuenta, cuando estaba escribiéndolo, dije, bueno, ¿qué enfoque le doy al libro? ¿Qué enfoque le doy a este análisis, verdad? Y bueno, empecé a hacer mi investigación. Entonces dije, bueno, pues voy a ir parte por parte. Vamos a ver todo lo que aparezca de Judas en el Evangelio según San Mateo, y luego Marcos y Lucas, Juan, los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y lo que empecé a darme cuenta yo mismo mientras hacía toda la investigación y tomaba mis notas, era que estaba buscando primero el testimonio de alguien que lo conoció, Mateo. A ver qué cuenta Mateo de Judas, él que lo conoció, qué cuenta. Luego Marcos, que fue contemporáneo, que aunque no fue apóstol, fue contemporáneo a los apóstoles. ¿Qué sabe Marcos de Judas? Y luego Lucas. Entonces me empecé a dar cuenta de que lo que estaba haciendo era recabar los testimonios de los testigos que conocieron a Judas y que fueron testigos de la traición. Y yo mismo me di cuenta entonces de que lo que estaba haciendo con este análisis bíblico al recabar todos esos testimonios era precisamente investigar un crimen, porque ¿cómo se investigan los crímenes si no es en gran parte recabando los testimonios de los testigos? ¿Te das cuenta? Entonces para mí el ejercicio resultó ya desde ese enfoque muy interesante y sentía yo también como si estuviera investigando un crimen, y quizás es por eso que quienes lo leen dicen que lo sienten como si fuera una novela de misterio, pero no es una novela, no es un libro de ficción, es realmente un análisis bíblico, pero me da mucho gusto ver que la gente disfruta leyéndolo y que aprende también muchísimo, ¿verdad? Entonces, mira, déjame compartírtelo para que te vayas dando una idea de lo que contiene, y ya luego llegamos a la parte que nos ocupa en esta ocasión, que es qué día murió Judas, ¿verdad? Que también eso va acompañado de una pregunta que es muy interesante. ¿De qué forma murió Judas en verdad? ¿De qué forma murió Judas en verdad? Vamos a ver, vamos a dejar aquí algunas ideas al aire para mantenerte entretenido, porque si te contesto todo en este momento ya le cambias a otro programa y pues no, ¿qué caso tiene, verdad? Entonces, bueno, mira, te voy contando aquí, vamos viendo aquí el libro, ¿verdad? Luego, ¿a quién se lo dedicaba, no? Cuando uno escribe un libro, siempre los escritores pues se lo dedicamos a una persona que queremos mucho. ¿A quién le podía yo dedicar el libro de Judas y que no se fuera a sentir aludido o se fuera ofendido? Entonces la dedicatoria tuvo en este caso que no ser para una persona en concreta. Se lo dediqué a todo aquel que una y otra vez ha traicionado a Jesús, pero arrepentido, sigue en pos de él y con su cruz a cuestas. Entonces de esa manera pues el libro está dedicado, yo creo que a todos los buenos cristianos que están en la lucha, ¿verdad? Mira, el libro, bueno, pues comienza por supuesto aquí con su prólogo, ¿verdad? Aquí cuento qué me motivó a escribir el libro, además. Viene el primer capítulo, Judas el Iscariote, el único apóstol que no era Galileo. ¿No? Ya de entrada hay detalles, ¿no? Para ir conociendo el retrato de Judas. Entonces, aquí en este capítulo, bueno, hablo de San Judas Tadeo, porque hay tanta gente, me sorprende ver tanta gente que confunde a Judas Tadeo con Judas Iscariote, porque si vieras la cantidad de personas que me escriben para preguntarme, oiga, si Judas traicionó a Jesús, entonces ¿por qué tiene su fiesta en el calendario? ¿Y por qué dicen que es el patrono de las causas difíciles? No, es que ese es San Judas Tadeo, es otro de los apóstoles. Entonces tengo que dejarlo claro para que la duda no quede aquí, pues en la mente de tantas personas, ¿verdad? Entonces te explico quién es San Judas Tadeo. Luego dice, intentando reivindicar a Judas, porque en el siglo XIX y a principios del siglo XX hubo alguna tendencia por ahí a tratar de dejarlo bien parado, ¿verdad? Una tendencia precisamente basada en esta dirección, ¿verdad? De que Judas más bien debió ser un instrumento de Dios, ¿no? Pero pues es que realmente viendo todo el análisis, pues como que la brújula se va moviendo así, ¿no? Y de repente se para, se detiene solamente en una respuesta, te digo. Entonces, pues es lo que se resuelve aquí en el libro. Luego hablo un poco acerca del Evangelio de Judas, porque el National Geographic, una cuaresma, sacó un documental que hablaba del Evangelio de Judas y en fin, entonces aquí te hablo de ese Evangelio apócrifo de Judas.
Ya luego entramos al segundo capítulo y es donde comienzo a recabar los testimonios de los evangelistas. Entonces, mira, porque aparte es muy interesante de que hay consistencias y fíjate, qué hace un investigador cuando está investigando un crimen? Y fue por lo que me empecé a dar cuenta de que era lo que estaba yo haciendo. Buscas testimonios de los testigos, ¿verdad? Pero algo muy importante en estas investigaciones es ver de los testimonios de los testigos en qué son consistentes los testigos diferentes, pero también en qué se contradicen. Porque cuando hay consistencia de versiones, eso te afirma cierto punto de vista, ¿verdad? Pero cuando se contradicen dos testigos, ¿a quién le crees? Entonces es interesante ver que en el caso de los evangelistas hay muchas consistencias, pero que también de repente uno aporta algo que los otros tres no. Y luego el otro aportará otra cosa que los otros tres no. Y entonces así se va completando todo el retrato de quién es Judas. Entonces comenzamos aquí y no lo hice según el orden en el que aparecen los evangelios en la Biblia, sino que lo hice en el orden en que fueron escritos los evangelios. Entonces no aparece primero Judas según San Mateo, sino que comienza primero con Judas según San Marcos. Y el subtítulo dice, la primera vez que se escribió acerca de Judas. Ahí te hablo del apóstol, porque Judas fue apóstol, del apóstol, del traidor, a la mesa con el Señor, según lo que cuenta Marcos, la traición, según San Marcos, ¿verdad? Y luego de ahí pasamos a Judas según San Mateo en el siguiente capítulo, el evangelio que nos cuenta su muerte. De los 4 evangelistas hay uno que cuenta cómo murió. ¿Te acuerdas que yo te preguntaba cómo murió Judas? Incluso si ves la portada dices, pues lógicamente se colgó. ¿De dónde sacamos que se colgó? Si leemos el Evangelio según San Mateo, dice aquí el Evangelio que nos cuenta su muerte. De los 4 evangelistas hay uno que cuenta cómo murió. Pero hay un detalle muy interesante. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro el apóstol, que también conoció a Judas, cuenta una forma diferente que no fue esta de la horca. Y además Pedro dice que era una forma, que la forma como murió Judas la conocía todo Jerusalén. Entonces hay otra versión diferente de cómo murió Judas que no es la que presenta Mateo. Y es una versión tan fuerte que todo Jerusalén la conocía. Entonces, ¿ves? Entonces, bueno, pero al menos entre los 4 evangelistas, Mateo es el que habla de la muerte, de la muerte de Judas, ¿no? Entonces, en este capítulo, obviamente, el apóstol, Judas según según Mateo, la conspiración, las 30 monedas de plata. El que habla de las 30 monedas de plata es Mateo. ¿Por qué fueron 30 monedas exactamente y por qué eran de plata? Aquí en el libro te lo explico. Te explico todo lo que simbolizan desde un punto de vista bíblico y también desde un punto de vista histórico esas 30 monedas para entender cuánto valían realmente. ¿Valían muy poquito dinero o valían una fortuna? Eso aquí te lo explico. Y luego el traidor, por supuesto, Judas el traidor según San Mateo. Viendo ahí qué agrega él que no había agregado, que no había anotado Marcos. Después la traición de Judas según San Mateo. El suicidio, ¿verdad? Te cuento aquí y explico el suicidio según lo cuenta Mateo. Luego pasamos al siguiente capítulo, que es Judas según San Lucas. Y ahí el subtítulo es un pésimo comerciante. ¿Por qué un pésimo comerciante? Bueno, pues aquí también te lo explico. Entonces, el apóstol según San Lucas, la conspiración según San Lucas, a la mesa del Señor según San Lucas, la traición según San Lucas. Y luego, de ahí pasamos al siguiente capítulo en el que hablamos de Judas según San Juan. Y ahí el subtítulo es lo que has de hacer, hazlo ya. Porque ese relato es diferente. El relato de la traición es como que más elaborado, más dramático, mucho más dramático, porque lo que presenta Juan en el Evangelio acerca de Judas, sobre todo en la última cena, es que es cuando está el discípulo amado recostado junto a Jesús, están en la cena, Jesús anuncia que alguien lo va a traicionar y entonces Pedro, se preguntan quién, entonces Pedro le hace la seña al discípulo amado así con los ojos, ¿no? Le dice, pregúntale, ¿no? Tú que estás al lado. Entonces en secreto, como estaba a su lado, le pregunta, ¿quién va a ser el traidor? Y la respuesta de Jesús es, al que le dé un pedazo de pan mojado en salsa, ese es el que me va a traicionar. Y se la da Judas, ¿verdad?
Y luego le dice, lo que has de hacer, hazlo ya. Y se para y se va. Y de una manera muy dramática, pero también con un profundo significado teológico, vemos que Juan dice que cuando salió del cenáculo, decía, termina diciendo, era de noche. Es decir, hablando de la oscuridad, como que la oscuridad se lo tragó, se lo devoró. Pero aparte también un detalle que da Juan es que en ese momento, cuando Jesús le da el pan mojado en salsa a, a Judas, en ese momento el demonio se apodera de Judas. El demonio se apodera de Judas. Entonces es un pasaje muy dramático el que hace Juan del anuncio de la traición. Entonces aquí en este capítulo en el que te hablo acerca de Judas según San Juan, bueno, pues aquí te explico la decepción que sintió Judas por Jesús. Esto es un detalle interesante. Judas se sintió decepcionado de Jesús. ¿Por qué se sintió decepcionado? Eso lo cuenta Juan en el Evangelio. Aquí lo refiero y también te lo explico. A la mesa del Señor, de hecho, mira, aquí hay un pasaje interesante que a mí me gustó cuando lo estaba yo escribiendo, porque habla acerca de un encuentro que tiene pues con aquella mujer, ¿verdad? Que le vierte perfume muy caro sobre la cabeza y que si tú ves las películas suelen poner a María Magdalena haciendo eso. Y es cuando se ofende Judas, oye, pues es que ese perfume tan caro, ¿por qué no mejor se lo das a los pobres? ¿Te acuerdas? Y de hecho no es María, esa María que le vierte el perfume a Jesús en la cabeza, no es María Magdalena. Es María la hermana de Marta y de Lázaro, es ella, es ella. Entonces, y está clarísimo, porque aquí lo dice Juan, dice 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? ¿Ves? Entonces aquí está la que rompió, la que le lavó los pies a Jesús con ese perfume de nardo, no era María Magdalena, era María, la hermana de Lázaro y de Marta. Lo dice el Evangelio tal cual. Yo no sé los que hacen las películas por qué ponen a María Magdalena, es que no leen el Evangelio, no sé cómo arman sus guiones que siempre se equivocan en esto, ¿verdad? Claro, a no ser que sea la película sobre el Evangelio de Juan, pues eso obviamente sigue lo que dice el Evangelio, pero cualquier otra película en general que te hable de la vida de Jesús o de la pasión de Cristo, ponen a María Magdalena ahí y no, le quitan realmente el crédito a la verdadera María, que era María, la hermana de Marta y de Lázaro. Y aquí te explico realmente quién era María Magdalena y aquí la pongo en el lugar que realmente le corresponde, te doy detalles y todo para que ubiques a María Magdalena realmente donde tiene que estar. Luego hay un capítulo que se llama La Mesa del Señor y pues ahí describimos, hacemos el análisis, ¿verdad?, de todo lo que pasa en esa última cena según San Juan, cuando el traidor es dado a conocer, que es la parte más dramática, y luego la traición de Judas según San Juan. Pero no solamente los 4 evangelistas dan un testimonio de Judas, hay también otro testimonio importante que te digo que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Y este capítulo que habla sobre Judas en los Hechos de los Apóstoles tiene como subtítulo ¿Cómo murió Judas en realidad? Entonces, ahí viendo realmente todo lo que refiere Pedro, nos damos cuenta de cómo murió Judas en realidad. Tema que no te voy a contar en esta ocasión porque no es el tema que nos ocupa en esta explicación. Entonces, si quieres saber cómo murió Judas en verdad, tienes 2 opciones. La primera es que leas los Hechos de los Apóstoles y la segunda es que sería mejor, además de leer los Hechos de los Apóstoles, también leas el libro, Judas, traidor o instrumento de Dios, para poder conocer más detalles de todo esto, ¿verdad? Déjame tomar aquí un poquito de agua para continuar. Entonces, en este capítulo que habla sobre Judas en los Hechos de los Apóstoles, bueno, vemos varias cosas, no solamente cómo murió Judas, sino también el campo de sangre
Y esto del campo de sangre, eh, te lo leo. A ver, déjame leértelo porque es interesante. Si sabes que se compró un terreno, ¿verdad? Pero aquí se compró un terreno que era el terreno del alfarero y le pusieron por nombre Akeldama, que significa campo de sangre. Pero ¿por qué se llamaba campo de sangre? ¿Y quién fue el que lo compró realmente? Porque hay dos versiones. Una versión dice que fue Judas, otra versión dice que fueron los miembros, los mismos del templo, como Judas fue y les aventó las 30 monedas y ya no la podían depositar en la ofrenda del templo porque era un dinero contaminado, porque con él se había comprado la vida de una persona, ¿verdad? Entonces con esas 30 monedas, según otra versión diferente, las autoridades son las que compran el terreno del alfarero y le acaban poniendo aquel dama. Entonces hay dos versiones diferentes. Déjame leerte esta parte, dice aquí, mira, el campo de sangre. Mateo había ubicado este terreno como el campo del alfarero. Su arcilla rojiza, propicia para la alfarería, se empleaba con ese fin. De ahí su nombre original. Luego de que fuera comprado con aquellas 30 monedas de plata, se comenzó a llamar aquel Damá y se destinó a la sepultura de forasteros y peregrinos que morían en Jerusalén. Aquel Damá significa campo de sangre en arameo. Según la versión de Mateo, el campo del alfarero recibió el nombre de aquel Damá en referencia a la sangre de Jesús, pues lo compraron los sacerdotes con monedas que no pudieron depositar en el templo por ser precio de sangre. Según la versión de Pedro en los Hechos de los Apóstoles, se trata de la sangre de Judas, que se suicidó en ese lugar. Cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, el Imperio Romano se volvió cristiano de forma oficial. Envió entonces a su madre Santa Elena a Tierra Santa a recuperar todas las reliquias posibles para llevarlas a Roma. De su expedición trajo consigo abundante tierra de Akeldama, que fue empleada para fabricar sarcófagos. En el siglo XII, durante las cruzadas, se erigió a un costado del terreno una edificación de 23 metros de largo y 18 metros de anchura. Servía como hospital donde la Orden Hospitalaria de Jerusalén daba auxilio a los cruzados heridos. Quienes fallecían eran sepultados en Akeldama. Desde el siglo XVI, el terreno está en posesión de los armenios. En 1892, los ortodoxos edificaron en el lugar el monasterio de San Onofre. Y para que veas qué fue después del campo, o sea, qué pasó, tiene su historia el campo del alfarero, ¿ves? No creas que acabó todo en que lo compraron y ya se usaba para algo y después con el paso de los siglos, pues tiene su historia el lugar aquel. Y después de ahí dice, ¿cómo murió entonces Judas? Esa es la siguiente parte del libro aquí. ¿Cómo murió entonces Judas? Ya te dije, o lees los Hechos de los Apóstoles o lees el libro porque ni modo que te lo lea aquí todo. Pero después de eso, viene aquí el tema que nos interesa. ¿Qué día murió Judas? Ahora regresamos a este tema para poder decirte todo lo que viene después. Luego te hablo del sucesor de Judas Iscariote, porque se va Judas, o bueno, se suicida Judas, entonces se quedan 11, pero tenían que ser 12. Entonces aquí, pues bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién lo vino a reemplazar? Lo dicen los Hechos de los Apóstoles, aquí también lo contamos y lo explicamos. Y luego pasamos al séptimo capítulo, que es realmente el capítulo más importante de todo el libro, porque es el que responde la pregunta, ¿Judas fue un traidor o fue un instrumento de Dios? Y hay que recordar lo que Jesús dijo de él, ¿eh? Hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Entonces aquí en este capítulo, obviamente hay una parte que dice, ¿verdad? Estaba Judas predestinado para traicionar a Jesús. Y luego, ¿era necesaria la traición de Judas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú has pensado qué hubiera pasado si Judas no hubiera traicionado a Jesús? Si no lo traicionan, ¿no lo hubieran arrestado? Y si no lo hubieran arrestado, no hubiera muerto en la cruz. Y si no hubiera muerto en la cruz, no hubiera resucitado. Y entonces no nos hubiéramos salvado. ¿Pero era realmente necesario que lo traicionara Judas o no? Porque hay algo muy interesante. Cuando Jesús en el Evangelio de Lucas les dice que alguien lo va a traicionar, y también en los otros sinópticos, ¿verdad? Y dicen, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? O sea, han determinado, salvo Pedro. Pedro dice, yo no te traiciono nunca. Y acabó también traicionándolo. El caso es que cualquiera
cualquiera, a lo mejor el discípulo al que amaba no, ¿verdad? Pero en determinado momento cualquiera se sentía capaz de traicionar a Jesús. Y si cualquiera se sentía capaz de traicionarlo, entonces en determinado momento pudo haberlo traicionado. ¿Era Judas realmente necesario o no? Aquí también te lo explico, por supuesto, ¿verdad? Y obviamente, pues, no, aquí. ¿Qué podemos concluir? ¿Verdad? Y sí, te lo tapo a propósito, porque si ves ahí, pues entonces ya no lees el libro y no se trata de eso. El chiste es que lo leas. Luego pasamos a otro capítulo que también es interesante. ¿Acaso no fue Pedro también un traidor? 3 veces negó a su maestro. Y si te fijas, el 3 es el número que simboliza la perfección. Entonces, cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, eso significa que lo negó perfectamente. Eso significa que la traición de Pedro fue igual que la traición de Judas. Pero tiene que haber una diferencia, porque a uno, bueno, pues está considerado el peor de la historia y el otro acabó siendo el primer papa. ¿Cuál es la diferencia entre la traición de Pedro y la traición de Judas si los dos lo traicionaron igual, de forma perfecta? Bueno, pues aquí también te lo voy explicando, ¿verdad? Y luego de ahí pasamos a otro capítulo que se llama Los Judas de nuestros tiempos. ¿Acaso seré yo, maestro? Y aquí hacemos una reflexión, ¿verdad? Bueno, todos tenemos algo de Judas y el que diga que no miente. Pero bueno, también, ¿verdad? Los infaltables Judas entre los ministros de Dios. Esto me pareció muy importante incluirlo en el libro, porque cuando vemos gente así del calibre de un Marcial Maciel, por ejemplo, ¿verdad? O cómo se llamaba aquel de Chile, Caradima, ¿verdad? Y sus secuaces, todos los que han seguido y los que han hecho. Y uno se pregunta, ¿cómo un ministro de Dios puede caer tan bajo? Era apóstol. Y en el libro hay una parte muy interesante. Cuando vamos leyendo, acuérdate que al principio te platicaba yo que comenzaba Judas el apóstol, según San Mateo, Judas el apóstol, según San Marcos. Es que Judas era apóstol. Y cuando lo escogió Jesús, incluso en uno de los recuentos, dice que después de pasar toda la noche en oración, escogió a los apóstoles. Entonces a Judas lo escogió después de haber orado, tan fuerte como después de haber orado para escoger a los 12. Entonces, y Judas era apóstol. Si lo escogió Jesús es porque tenía madera de apóstol, igual que el Pedro mismo. Entonces, cuando vemos que alguien así es capaz de traicionar a Jesús, pues entonces ya no nos escandaliza ver que un ministro de Dios lo traicione también de estas maneras tan bajas, lo cual no los justifica, lo cual no les quita culpa, pero al menos lo hace comprensible. Y hacerlo comprensible, pues ya es también algo que nos tiene que tranquilizar. Hay veces que las personas dicen, yo me voy de la iglesia, yo me fui de la iglesia porque los sacerdotes pederastas y... Bueno, ¿por quién estabas en la iglesia? ¿Por los sacerdotes o por Jesús? Porque si nos vamos a ir de la iglesia por lo que hacen los sacerdotes pederastas, pues con más razón vámonos entonces por lo que hizo Judas, porque nada le gana lo que hizo Judas. Entonces, si es por eso, si es por lo malo que hacen, si es por las traiciones, pues entonces vámonos todos juntos por Judas. ¿Ves? Entonces es importante entender esto para ubicar realmente, y te digo, sin quitarles malicia en lo absoluto, porque no, lo que han hecho es abominable todos estos. Pero sí de alguna forma podemos entender que sí es posible que un ministro de Dios, incluso cuando es elegido por Cristo mismo, que de hecho los sacerdotes son elegidos por Cristo mismo, ¿verdad? Es algo que es una vocación que ellos siguen porque Dios los llamó. Entonces, por eso consideré importante incluir esta sección reflexionando acerca de los infaltables Judas entre los ministros de Dios, ¿verdad? La conclusión importante, por supuesto, nuestra fe no depende de Judas, depende de Jesús. Y bueno, pues así es como termina el libro. Entonces, esto es el contenido de Judas, traidor e instrumento de Dios. Nunca había compartido todo su contenido de esta forma. Espero que te esté resultando interesante este ejercicio. Y bueno, pues ahora sí vamos a ver la parte que nos interesa en esta ocasión, que era
que era qué día murió Judas, ¿verdad? ¿Qué día murió Judas? Entonces te digo, esto lo cuento aquí en el capítulo 6 del libro, en el capítulo que habla sobre Judas en los Hechos de los Apóstoles. Y dice así: si bien no es un dato relevante, sí resulta interesante especular qué día se suicidó Judas. Podría apostar a que de preguntar a los lectores de este libro, de bote pronto, respondería la mayoría que Judas se suicidó el mismo viernes en que murió Jesús en la cruz. Quizás la rapidez del relato de Mateo provoque esa impresión, pero considerando como cierto el relato de Pedro en los Hechos de los Apóstoles y como una narración literaria con fines teológicos, la de Mateo, fue entonces Judas mismo y no los sacerdotes quien compró el campo del alfarero con las 30 monedas de plata. Esta transacción debió retrasar el suicidio, que al principio Judas ni siquiera debió considerar. Intentemos reconstruir los hechos. Judas debió recibir las 30 monedas solo hasta que ya habían capturado a Jesús. No tenía sentido que los sacerdotes le pagaran por adelantado, arriesgándose a que el traidor los traicionara también a ellos y se fuera con el dinero sin conducirlos a Jesús. Si Jesús fue arrestado alrededor de la medianoche entre el jueves y el viernes, Judas debió comprar el campo del alfarero ese día. No podía hacerlo el Shabbat, pues estaba prohibido hacer negocios en ese día de descanso dedicado a Dios. Pudo haber comprado el campo a partir del domingo, pero entonces se hubiera enterado de algún modo de la resurrección de su maestro. Si después de todo Jesús estaba vivo de nuevo, el remordimiento de Judas se hubiera apagado y no hubiera caído en la desesperación ni hubiera tenido sentido ya suicidarse. Esto acota las posibilidades de que Judas se quitara la vida a la tarde del viernes, si es que compró el terreno temprano por la mañana, o durante el sábado, si compró el terreno durante la tarde del viernes. Resulta factible que Judas hubiera comprado el campo del alfarero temprano el viernes. Siendo una persona materialista e interesada en el dinero, como refiere Juan, pudo haber hecho un acuerdo verbal con sus dueños desde antes, tras negociar la recompensa con las autoridades religiosas y simplemente cerrar la transacción al amanecer del viernes después de recibir el dinero. El clímax de su remordimiento debió alcanzarse tras la crucifixión, si no es que sabiendo ya que Jesús había muerto. Por su mente debió librarse una feroz batalla de sentimientos de culpa y de esperanza en el poder de Jesús. Después de todo, Judas amaba a su maestro y sabía que éste también lo amaba a él, al grado de haberlo sentado en el lugar de honor y darle un pedazo de pan mojado en salsa en la última cena. Y es que, como te explico, aquí abrimos un paréntesis. En el capítulo en el que te hablo de Judas según San Juan y hablamos de la última cena, ahí te explico que ese gesto de que Jesús partió el pan, ¿verdad? El panásimo, lo moja en la salsa y se lo da a Judas. Ese era un gesto que no lo hacía cualquiera en un banquete, era un gesto que solamente lo podía hacer el anfitrión del banquete, en este caso el anfitrión de la última cena era Jesús. Pero además tenía un simbolismo, ese gesto de darle un pedazo de pan mojado en salsa a uno de los comensales no se lo daba a cualquiera, era un gesto reservado, era un símbolo de amor, se le daba al invitado favorito, al invitado más querido, al invitado más amado. Y ni siquiera se lo dio al discípulo amado que lo tenía junto a él, se lo dio a Judas, que además estaba sentado a su izquierda, que era el lugar de honor. El que ocupaba el lugar de honor era el que se sentaba a la izquierda del anfitrión, el que estaba a la izquierda era Judas, y fue el que recibió el pedazo de pan mojado en salsa. Eso significa, eso es muy dramático, eso hace todavía más dramático el recuento de Juan, porque eso significa que de entre los 12, el discípulo al que más quería a Jesús de todos era Judas. Y él fue el que lo traicionó. Imagínate entonces lo doloroso que debió ser para
para Jesús, saber que aquel al que más amaba, ese mismo es el que lo iba a traicionar. ¿Ves? Entonces regresamos acá, ¿verdad? Y entonces por eso decimos aquí, después de todo, Judas amaba a su maestro y sabía que éste también lo amaba a él, al grado de haberlo sentado en el lugar de honor y darle un pedazo de pan mojado en salsa en la última cena. En medio de ese mare magnum de sentimientos, debió pasar por Judas, aunque sea fugazmente, el deseo de que Jesús interrumpiera con su poder su terrible situación. El Iscariote sabía que Jesús era un taumaturgo, es decir, alguien capaz de hacer milagros, capaz de hacer los más grandes portentos. Si había sanado enfermos y revivido muertos, cabía la posibilidad de que de algún modo Jesús se desembarazara del problema. Pero una vez crucificado y sobre todo ya muerto, todo estaba perdido. Y entonces sí, dándose cuenta de lo que provocó con su traición o de lo que él creía haber provocado, pues a fin de cuentas Jesús mismo se había inmolado voluntariamente, el remordimiento asfixiante lo volvió loco de desesperación y en un arrebato final se quitó la vida. Esto pudo suceder el mismo viernes, ya tarde, o el sábado tras una noche angustiosa lidiando con sus demonios más internos. No tenemos más detalles para saber con precisión el día en que Judas se suicidó, pero este ejercicio de reconstruir los hechos nos ayuda a comprender todavía más los sentimientos y pensamientos de este personaje. Pues bien, en todo el libro es la única pregunta que se queda libre a la especulación, porque no hay datos más precisos, más puntuales. Aunque creo que sí, con la información que tenemos de los evangelios y de los hechos de los apóstoles, sí es muy posible acotar el suicidio entre el viernes y el sábado. El domingo no, porque como te digo, pues ya el domingo si se entera que ya resucitó, pues ya se le quita el sentimiento de culpa y para qué se suicida, ya no tiene caso, ¿verdad? El jueves en la noche, pues estaba muy complicado. En ese momento, ¿cómo iba a ir a comprar ningún campo ni nada, verdad? Entonces, ya con eso, las posibilidades quedan viernes o sábado. El campo, pues, ¿por qué no pudo ser factible? Una vez que negoció con los de las autoridades y que le dijeron que le iban a dar 30 monedas, ya con eso, sabiendo que se las iban a pagar, él pudo haberse apalabrado con los dueños que le vendieron el terreno, ¿verdad? Del campo del alfarero. Y ya nada más era cuestión de llegar el viernes, darles el dinero y pues el campo es mío. ¿Ves? Pero yo creo que sí, realmente lo que orilló a Judas a caer en esa desesperación extrema fue ver que Jesús estaba irremediablemente crucificado y que iba a morir, si no es que saber que ya había muerto. Porque hasta antes Jesús podía hacer algo para impedirlo, y cuando se lleva la sorpresa de que no, y se da cuenta de que llegó tal vez demasiado lejos lo que él pretendía, pues entonces cae en esa desesperación y se suicida. Entonces por eso es que si Jesús muere en la tarde, muere a las 3, entonces se debió suicidar o bien esa misma tarde o noche del viernes, o bien el sábado al amanecer después de una noche infernal. Imagínate una noche de locos pensando, ¿qué hice? ¿Por qué hice? Si lo amaba, si me amaba, si hasta me dio el pan, los ojos con lágrimas cuando me dijo, ve y lo que has de hacer, hazlo ya. Todavía llega con los otros a que lo arresten y me dice, amigo, ¿a qué has venido? Y le doy un beso y me dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y todo eso, pues, lo pudo haber llevado, ¿no? Yo creo que hubiera sido todavía más dramático que se suicidara el sábado en la mañana después de esa noche infernal, aunque igual, y pues después de ver lo de la crucifixión el mismo viernes. Entonces, es la única pregunta que se queda aquí libre a la especulación, pero bien acotada, ¿no? Y como sea, me pareció un ejercicio muy interesante y muy importante porque, como explico en el libro, eso nos ayuda a entender más la lógica, la psicología, los pensamientos, los sentimientos de este personaje, ¿verdad? Entonces, obviamente, para poder comprender mucho más acerca de lo que pasaba por la cabeza de Judas, sus verdaderas motivaciones para traicionar a Jesús, y entender si realmente no tiene culpa porque Dios lo puso ahí, lo envió con esa consigna de traicionar a Jesús, o si realmente él tiene toda la culpa porque actuó por completo con todo uso de su libertad, pues te invito a que leas el libro, Judas, traidor o instrumento de Dios.
vas a darte tu cuenta cómo el análisis bíblico serio y sistemático, paso a paso, nos va a llevar a la respuesta de una manera, pues de una manera muy natural. Una vez que leamos todo, vamos a decir, pues claro, la respuesta es esta, ¿verdad? Obviamente sin hacer ese análisis detallado, pues igual te vas a quedar especulando. Fíjate que cuando yo estaba escribiendo el libro, se me ocurrió un día hacer en Facebook una encuesta. Dije, a ver qué opina la gente. Y puse, estoy escribiendo este libro, ¿ustedes qué opinan? ¿Que Judas fue un traidor o que lo mandó Dios a que cumpliera esta misión? Bueno, que me llevo la sorpresa de que la encuesta acabó siendo 50-50. La mitad de la gente que contestó decía que era un traidor y la mitad de la gente que contestó decía que era un instrumento de Dios. Date cuenta de lo dividido que está la opinión cuando no se tienen bases. Una vez que se tienen las bases, obviamente la respuesta, te digo, acaba siendo totalmente natural. Pues bueno, te recomiendo, creo que es un tiempo ideal este tiempo de Semana Santa para leer acerca de Judas. También nos deja al final la reflexión acerca de, ¿y acaso no seré yo el siguiente que te va a traicionar, maestro? Entonces, me parece que es una lectura excelente para este tiempo de Semana Santa. La puedes pedir en edición digital para tu Kindle, o descárgate gratis la aplicación Kindle de Amazon. La descargas en tu teléfono, en tu tableta o en tu computadora y ahí compras la versión digital, pues, la descargas y la lees digitalmente. Si tienes, ¿cómo se llama este de Amazon? El de los libros, esta suscripción ilimitada de libros, se me acaba de ir el nombre, pues lo puedes leer hasta gratis. Pero si no tienes Kindle, lo pides impreso en Amazon, en cualquier país, en Amazon en Estados Unidos, en Amazon en México, ya por fin lo tienen, desde hace unos meses ya lo tienen disponible en Amazon en México, está también en España, en Canadá, en Italia, en Japón, hasta en la India lo tienen. Eso como me sacó de quicio que lo vendían primero en la India que en México, pero bueno, el caso es que lo puedes leer ahí. Y también, pues ya que estás ahí, también te invito a que leas estos otros libros que he escrito para Semana Santa. Sucedió en Jerusalén, ¿verdad? También este otro, Escucha, Jesús habla desde la cruz. Este lo saqué en la cuaresma pasada. Y también un manual de oración que es fabuloso, Oraciones para una gotita de agua, que contiene una compilación de todas las oraciones que he compuesto para concluir nuestros programas semanales de análisis bíblico que se llama Pasión por el Evangelio. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Hago un análisis bíblico muy detallado del Evangelio de cada domingo para que lo entiendas por completo. Y siempre terminamos con una oración alusiva al Evangelio y las compilé todas y pues aparecen aquí en Oraciones para una gotita de agua. Así que estos libros, en verdad que en este tiempo de Semana Santa, pues te van a ayudar mucho. Y tengo 10 libros escritos, solo hay uno que es de Navidad. Todos los demás bien te pueden servir también en este tiempo. Hay uno que se llama Nuestra Familia al Pie de la Cruz, excelente para este tiempo. Sería muy, muy bonito que compres ese libro, Nuestra Familia al Pie de la Cruz, y lo lean juntos el Viernes Santo, precisamente porque es la meditación de las 7 palabras dirigida a las familias. Y hay otro que se llama Todo lo puedo en aquel que me conforta. Hay 10 libros ahí, búscalos y seguramente que algo encontrarás. Hay otro del Apocalipsis, un análisis bíblico 666, el criptograma apocalíptico, quién es la segunda bestia del Apocalipsis, cuyo número es el 666. Ese también ahí está. Bueno, pues aquí están, como ves, literalmente un abanico de oportunidades de lectura para este tiempo de Semana Santa. Y de veras te invito a que lo leas tú también y que seas uno más de los que dicen, es que lo empecé y no lo pude soltar hasta que lo terminé. En verdad, lo vas a disfrutar, vas a aprender mucho y también vas a reflexionar. Te agradezco mucho tu tiempo acompañándome en esta charla y te deseo que tengas una Semana Santa verdaderamente bendita, que tu tríodo pascual sea ocasión de un encuentro con el Señor muy profundo y que suscite en ti una auténtica conversión y que Dios te colme de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. El libro del Apocalipsis es a la vez hermoso, enigmático, inquietante y esperanzador. Sus páginas atraen a muchos e intimidan a otros más. Sin embargo, el Apocalipsis es palabra de Dios y como tal, es un libro con un mensaje de bendición. Acércate al Apocalipsis leyendo el libro de tu servidor Mauricio Pérez, el Apocalipsis Pascual.
Contiene un análisis bíblico y una reflexión catequética de cada uno de los pasajes del Apocalipsis que escuchamos en la Santa Misa en el tiempo de Pascua. El Apocalipsis Pascual, disponible en Amazon, el Apocalipsis Pascual. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.